Bueno, vamos a hablar un poco el último tema. eh, es el último, no caerá en el examen, pero está bien que sepamos un poco de qué hablamos. Lo digo porque acabaremos el ciclo y os van a dar, junto con lo que es el título, os van a dar un certificado de prevención de riesgos. Y bueno, pues es conveniente al menos que tengamos un poco de idea, ¿no? Mirad, en este caso, en lo que es este tema, vamos a hablar un poco de la prevención, lo que son, cuáles son las técnicas, qué señales, todo esto ya lo hemos visto, ¿eh? Lo habéis visto, pues si los que habéis trabajado en alguna empresa y si no lo hemos visto en las películas, ¿no? Es que no es muy nuevo. Entonces, lo que es prevenir, pues es intentar, ¿vale? Que no surja algo, que no surja lo que es que esos riesgos, ¿vale? No lleguen a materializarse, no lleguen a ser reales. Entonces, para ello hay unas técnicas que actúan sobre esos riesgos. ¿Para qué? Pues para que no lleguen a producirse. Y luego la protección son todas actividades para eliminar, minimizar o disminuir los daños. ¿Vale? La protección, imaginad una protección, unos cascos. Entonces, ¿qué hacen esos? Pues minimizan lo que es el daño que me produce a mí el ruido, por ejemplo. ¿Vale? Eso es lo que quiere decir. Entonces, dentro de lo que son las técnicas de prevención, pues tenemos sobre la seguridad en el trabajo. Ese objetivo, pues no evitar, bueno, pues el accidente. ¿Cuáles son las actuaciones? Pues para evitar accidentes, pues en este caso buscar el origen, eliminarlo, normas, medidas, ¿vale? Higiene industrial, prevenir enfermedades. Hay que identificar cuál es el factor, ¿vale? Valorar, corregirlo. ¿Eh? ¿Qué más tenemos? Tenemos la ergonomía. Cuando hablan de ergonomía, a mí me recuerda a lo que es las sillas ergonómicas. Las sillas, yo siempre lo relaciono con espalda, ¿vale? Entonces, en este caso, la ergonomía es pues cuidar un poco las posturas, ¿no? Adaptar el trabajo a condiciones fisiológicas, es decir, las condiciones de lo que es el cuerpo, psicológicas y evitar fatiga, tanto física o mental. Es decir, cuidar posturas, ¿vale? Para hablar aquí como entre nosotros. ¿Qué actuaciones? Pues diseñar los materiales, los métodos de trabajo, lo que es el tiempo, la carga de trabajo. Psicosociología, en este caso daños psicológicos, perdón. Entonces esto habla pues un poco el clima laboral, las relaciones que hay dentro de lo que es la empresa. Hemos hablado del mobbing. El mobbing era el acoso en el trabajo. ¿Eh? Luego tenemos el burnout, acordaros que era el síndrome del quemado. Medicina del trabajo. En este caso, mantener pues, el estado óptimo de lo que son los trabajadores, prevenir, curar lo que son aquellas patologías. Entonces, ¿cómo se puede hacer eso? Pues, por ejemplo, unos reconocimientos constantes, periódicos, dependiendo de lo que es el tipo de empresa. ¿Bien? Rehabilitación. Medidas de protección colectiva, en este caso, son medidas que se van a producir para proteger a el grupo de personas. Imaginad que estamos dentro de lo que es un mismo, en un almacén, todos juntos. Entonces, ¿qué medidas de protección que nos va a proteger a todos? Entonces, en este caso, los lugares del trabajo, ¿qué podemos tener? Pues barandillas, redes de seguridad. ¿Para qué? Para evitar alguna caída. Entonces dice ¿qué requisitos? Pues el material rígido, pues anda, que si nosotros nos apoyamos y vence, pues fíjate, pues esto tiene que estar bien sujeto, que sea rígido, ¿vale? Resistente, ¿no? Y una altura, mire, te dice que la altura mínima tiene que ser de 90 centímetros. Esto es lo que establece lo que es la ley, ¿eh? La mínima. Luego, equipos de trabajo. Aquí habla, pues cuando hablan de equipos de trabajo, yo lo relaciono con una máquina. Entonces, ¿qué tiene que haber? Dispositivos de seguridad, tiene que haber resguardos, ¿vale? ¿Para qué? Pues para evitar aquellos atrapamientos, golpes, aquellos cortes que pudieran llevarse a cabo. Entonces, mirad, en este caso, pues tapas, que esté tapado, por ejemplo, que el botón de apagado o de encendido, pues igual si tienes las manos mojadas, pues que haya un plástico pues para presionar y que no te pueda dar un cortocircuito, cualquier cosa de esas. O los equipos de trabajo, aquí en este caso, pues que haya sensores, que haya sensores de tal manera que cuando yo pongo la mano por donde igual me voy a cortar, pues que se pare la máquina, ¿vale? Eso es bastante complicado. ¿Por qué? Porque en una fábrica, si estás parando una máquina, eso cuesta dinero para la empresa. Entonces, bueno, había que tener un poco, mirar todo eso. Pero
es bastante complicado en el sentido que la empresa lo meta, lo implante, a no ser que, bueno, pues esa máquina, si se para, no pasa nada, o sea, se puede, pero en una cadena de producción, si paras una máquina, pues entonces estás, vale, si la paras 2 minutos, vale, pero si estás constantemente ahí, no sé, bueno. Electricidad, pues en este caso interruptores, diferenciales, pues para evitar cortocircuitos, ¿vale? Riesgos químicos, ¿vale? En este caso, pues también para la propagación, para que evitar que se propaguen lo que son los contaminantes, que sea tóxico, ¿vale? Que intoxique pues todo lo que es el centro. En este caso son medidas de protección colectiva. Y luego las individuales, las EPI, pues estas son las que hemos visto o en las películas o los que hemos trabajado los hemos visto pues, o en cualquier almacén si pasamos por ahí por Torre la Vega, pues me parece que hay la ferretería Álvarez, yo paso por ahí y yo veo a uno con casco. Cualquier sitio que podamos pasar siempre veremos a alguien de estos con casco. Mirad, protectores de cabeza, casco, pues para evitar lo que son los golpes. Si se te cae un ladrillo, si se cae algo, o si estás en un almacén y se te cae algo de una estantería, pues oye, te pueda proteger. Protectores de los oídos, mirad los cascos que hay. Cascos antirruidos. Mirad, estos cuando yo trabajaba en la fábrica nos dieron estos, creo que lo comenté. Y sí, sí, nos protegían de los ruidos, pero presionaban tanto que es que nos daba dolor de cabeza. Entonces al final todos nos obligaron a llevarlos, pero bueno, pues se lo dijimos al sindicato, a la delegada, y se quejó. Y al final nos hicieron ponernos los normales, que esos no te hacen nada. Pero bueno, a ver, algo te hacen, pero nada, sigue habiendo ruido. Pero es que estos daban dolor de cabeza. Entonces, para 2 minutos, sí, pero para tantas horas, pues no. No. Luego tenemos las gafas. Estas gafas, pues son cuando, pues, esto que igual estás haciendo algo y que pueda salpicar, ¿no? Pues para evitar que entren los ojos. Pantallas. Luego tenemos las mascarillas. Mirad qué mascarilla es esta. Equipos filtrantes, bueno, pues para poder respirar, ¿vale? En este caso tenemos esos. ¿Qué más tenemos? Guantes. En este caso, pues aquellos que tienen pues para evitar rozaduras, para evitar pues que te cortes, o bueno, pues igual incluso protegen hasta del frío estas. Luego tenemos las botas. Estas botas frente a las caídas de objetos, atrapamientos, mirad, estas botas, bueno, no son estas botas, o igual sí, pero por lo general, mirad, en la puntera suelen tener refuerces por dentro, de tal manera que si se cae algo dentro, se cae algo encima, ¿vale? No llegue al pie, ¿vale? Porque están reforzados con metal, ¿vale? Los buenos, los de protección individual en lo que es una empresa, ¿vale? Luego tenemos aquí los chalecos, en este caso para proteger el tronco y el abdomen, pues tenemos los chalecos, ¿vale? Estos. Luego tenemos total el cuerpo, pues mirad, como aquí, como este hombre, ¿vale? Que está con todo un buzo. ¿Eh? Entonces, siempre nos vamos a proteger todas las partes del cuerpo. Vamos a ver las señales de seguridad. Pues nada, esto también lo hemos visto o en películas o en la vida real. Señales que combinan, en este caso, pues vamos a ver que sean de advertencia, pues en este caso, o que son de uso obligatorio. Esto es, bueno, pues de recomendación de ir a algún lugar, ¿no? De información. ¿Vale? Luego tenemos las señales luminosas, luego tenemos las acústicas, ¿no? Y luego las gestuales. Bueno, a mí las de las gestuales, señales gestuales, pues no sé, yo nunca lo he visto, nunca lo he visto. Pero esto, las señales gestuales de seguridad, bueno, pues igual es en un almacén, ¿no? Que den paso, que manden parar o lo que fuera, pues porque pasa gente, van andando, el otro va con la carretilla, no sé, supongo, ¿vale? Dentro de las de seguridad, pues aquí tenemos las de prohibición, estas son las de uso obligatorio, en este caso te avisan de un riesgo, ¿vale? Esta es muy, muy común, ¿vale? De hecho, pues no sé, un poco en todas las empresas siempre está este cuando está con los diferenciales o junto con algo de eléctrico. Luego, proporcionar esto información, en este caso que informan de un extintor. Esta es indicación, te indica que es por ahí es la salida, ¿vale? Luego el plan de protección, en este caso, pues hemos dicho
que a la empresa le exigen llevar a cabo un plan, ¿no? Un plan de riesgos laborales, y dentro de ese plan tenemos un plan de autoprotección. En este caso es controlar lo que son sobre las personas, sobre lo que son los bienes, ¿vale? Cómo controlarlo, cómo dar respuesta a determinadas situaciones, ¿vale? ¿Cuál es el plan de emergencia que puede tener la empresa? Integrar un plan de actuación con protección civil, ¿vale? En este caso. Y en este caso dice que el Real Decreto establece un contenido de los planes de actuación que deben de llevar. En primer lugar, es identificar quiénes son los titulares y el emplazamiento, quién la descripción de la actividad, todo ello, ¿vale? Inventariado. Luego, cuáles son los medios de protección disponibles, tanto colectivos como individuales. Y luego tenemos qué plan de emergencia vamos a llevar a cabo. Es decir, se tiene que llevar, cuál es el proceso a llevar a cabo. Y luego la implantación del plan de protección, es decir, ponerlo en marcha. Entonces, aquí, bueno, pues es un poco todo esto pues más resumido. Y ya por último, tenemos el de actuación en caso de emergencias. En este caso es un plan en el que se tiene que plasmar todo lo que se va a llevar a cabo en caso de que exista una emergencia. ¿Qué pasa? Que puede darse diferentes tipos de emergencia. Para eso habrá que evaluar los diferentes tipos de riesgos, las probabilidades, evaluarlos, todo ello, ¿vale? Entonces habrá diferentes planes de actuación para diferentes tipos de emergencia. Y tenemos, mirad, una evacuación. Entonces, en caso de evacuación, imaginad que salta la alarma de incendios. Entonces, primero, transmitir la alarma al personal de la empresa. Eso lo primero, ¿no? Luego, seguir las indicaciones del personal de evacuación. Pues hay un personal especializado que te indica cómo actuar. Luego dice, abandonar lo que se esté haciendo, ¿vale? Sin demorarse en recoger pertenencias, nada, no hay tiempo para nada. Evacuar el edificio por las vías de salida que nos están guiando, son estas, ¿vale? Por este lado. De todas maneras, la empresa te tiene que decir cuáles, ¿vale? Luego te dice salir rápido, sin correr y pegados a las paredes de las vías de evacuación. Y luego dice, en caso de humo hay que protegerse, ¿no? Lo que es la boca. Y si hay mucho humo, pues ir a gatas. ¿Por qué? Porque el humo se establece, se sube, ¿vale? Luego, no utilizar los ascensores. Y luego dirigirse al punto de encuentro establecido. Mirad, yo cuando estuve en el Reino Unido, a mí me dijo el jefe que si quería hacer un curso de riesgos y fui un Marshall. Marshall eran estos como los héroes que hay, estos que protegían y que protegían a los buenos y todo eso. Entonces yo era un Fire Marshall, era protegía en caso de incendios. Entonces yo lo que me tenía que preocupar era cuando sonaba la alarma, eh, toda la zona mía donde yo estaba, yo lo primero era que tenía que cerrar una puerta que estaba siempre abierta porque pasaban palés que iban a lo que es el almacén. Entonces yo estaba en producción y había una puerta muy grande que pasaban los palés hasta lo que es el almacén. Entonces yo me tenía que encargar, lo primero es de cerrar esa puerta. ¿Por qué? Porque como hay mucha corriente y hay mucho cartón, pues eso, vamos, prende en 2 minutos. Entonces, primero cerrar puertas y luego ir diciendo a todo el mundo que saliese por la puerta de evacuación. Me tenía que poner un chaleco que ponía Fire Marshall y así nos identificaban. En caso, pues, porque ¿qué pasa? Que había mucha gente que eran de agencia, eran chicos y chicas que igual pues, empezaban ese día, igual no tenían ni idea. Entonces, nos identificaban y podían preguntarnos. Y les teníamos que indicar dónde se tenía que ir. Entonces, yo no me iba hasta que mi zona estuviese vacía. Entonces, ¿qué pasa? Que yo me encargaba, ya la gente ya sabía qué hacer, pero yo me encargaba de apagar lo que son las cadenas de producción, pues las máquinas, las apagaba en un momento y salía. Entonces, una vez que salíamos a un punto de encuentro, había diferentes puntos de encuentro en la empresa y nos llamaban por lista y nos apuntaban. Entonces, ¿qué pasa? Que siempre teníamos walkie-talkies y si alguien no faltaba, teníamos que avisar o
nos avisaba de gente, porque tenías que decir, yo es que venía al baño, igual no pertenecías a ese grupo, pero igual es que saliste por la primera puerta que viste, entonces ya no estás en tu grupo, entonces estás en otro, se lo teníamos que decir entre jefes y así pues para saber que estábamos todos fuera. Se hacían muchísimos, incluso, a ver, había una vez, es curioso porque una vez saltó una alarma y, y al final queríamos saber por qué había pasado. Normalmente eran los hornos que se habían incendiado, pero una vez, así a lo tonto, nos enteramos que había sido la limpiadora que había dado un golpe a la alarma y había sonado. Y montó una porque todos tuvimos que salir fuera y fue por ella. Claro, todo el mundo investigando dónde pudiera ser y al final había sido ella que le había dado la alarma. Fue muy gracioso eso. Esa fue la graciosa. Una fuerte fue que vinieron como 4 o 5 bomberos, coches de bomberos, porque se creó un incendio en uno de los hornos y al final el que tenía que dar la alarma no la dio y fue despedido. Fijaros la importancia que tiene eso pues en una empresa. Eso. Bueno, pues este es el último tema. No entrará en el examen, pero quiero pues, a ver, quiero que lo leáis, que veáis un poco y que tengamos un poco que sepamos un poco algo de esto, ¿vale?